Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. A ver si puedo. Ahí está. ¿Listo? ¿Se ve? Perfecto. Genial. Bueno, Bárbaro. voy a usar este apoyo para la charla que espero sea amena y sea constructiva y les dé ganas de conversar sobre alguna de las cuestiones y algunos de los problemas que solemos encontrar en el campo del acceso a la información y su vinculación con los archivos. En la pequeña presentación que armé tiene que ver con empezar a ver dónde se cruzan el campo del acceso a la información y a los archivos para poder pensar qué estrategias de trabajo concreto podemos darnos quienes tenemos como responsabilidad o quienes trabajamos en las áreas de gestión de la información y qué estrategias pueden darse las personas que necesitan requerir de esa información. Entonces, la presentación tiene como esa doble finalidad. Es una presentación general que busca repensar sobre dónde son los campos en donde se cruza el acceso y los archivos para poder pensar estrategias de desarrollo que permitan facilitar el acceso a la información, ya sea para las instituciones que producen la información, como para aquellas instituciones o personas que la requieren. Entonces, para empezar y romper el hielo, me gustaría que me contaran qué piensan o qué entienden acá que son los archivos. Un montón de papeles viejos. Ahí va. Un montón de papeles viejos. Yo lo voy a ir anotando en un papelito que tengo acá. Un montón de papeles viejos. ¿Qué más? Yo pienso que son impunables, algo de donde puede salir un montón de información y de cosas. Esa vejez se la damos a la historia, pero algo interesante, algo Aquí por el chat, intrigante. Gabriela Ruiz nos dice evidencia documental y Jorge Galeano, guarda de los documentos. Depósitos. Sí. Entonces, papeles viejos, incunables, algo asociado a la historia, evidencia documental, guarda de los documentos, depósitos. Cuando hablamos de archivos, ¿cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza? Sí, la imagen, ¿no? ¿Cómo se imaginan, ¿no? Cuando aparece la palabra archivo, ¿qué se imaginan? Esas fotos o cosas de película de estanterías y biblioratos o fojos o cosas así desordenadas sin ningún Amarillas. tipo, amarillas, sin ningún tipo de clasificación o sistematización o capacidad de encontrar algo. ¿Algo más? ¿Alguna otra imagen? Sí, el archivero de Saramago en el libro de todos tus nombres. Pobre hombre. Ahí me voy yo con eso. Todos tus nombres, todos los nombres, no me acuerdo cómo se Yo llamaba. me imagino un lugar de mucho orden, donde esté el fondo documental de una institución, que sea reflejo de sus actividades, que sirva información, que se puedan tomar decisiones con esa información. Hablo de una cosa totalmente activa, viva, así me lo imagino, así lo vivo. Gracias, Consuelo. ¿Alguna otra imagen que se les aparezca o idea? Bueno, ¿y para qué les parece que sirven? Ya algunas cosas dijeron, ¿no? Consuelo dijo un lugar, un lugar que sirve para tomar decisiones. Para reflejar las decisiones que se tomaron, para nutrir a la historia también. Una fuente de Para poder información, volver nos dice ahí, Gabriela Ruiz. ¿no?
Fuente de información, reflejar un lugar donde toma decisiones, reflejan decisiones. Para Esto- conocer la historia de una institución y rastrear trámites, menciona Consuelo. Hacer la historia, rastrear trámites. Cuando hablamos de archivos judiciales, pues la funcionalidad de esto es prácticamente resolver la situación jurídica de las personas, ¿verdad? Lo cual es sumamente importante porque eso transforma vidas, ¿verdad? O sea, nos da o nos quita oportunidades también y pues hace valer nuestros derechos como ciudadanos. Ay, no me apareció quién era. Adriana Mendizábal. Soy Adriana. Adriana, Mariana. Hola, Adriana. Hola. Claro, claro. O sea, ahí había gente que había estudiado. Bueno, entonces, muy bien este grupo, muy bien. Generalmente nos suele pasar que tienen como cuando se hacen estas preguntas, ¿no? ¿Qué son los archivos y para qué sirven? Suele haber una visión mucho más parcializada. De acá han pintado un escenario súper amplio. Y la idea era empezar por acá, ¿no? Entonces decirles, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de archivo? ¿Y por qué arrancar hablando, o sea, arrancar una conversación que intenta buscar cuáles son los puntos de contacto y las necesidades de trabajo entre archivos e información desde pensar de qué hablamos cuando hablamos de archivos? Porque muchas veces, y está pasando mucho, viene pasando bastante en Argentina, pero en Latinoamérica en general, que suele haber desplazamientos conceptuales en torno a la palabra archivo, y visiones que suelen fijar, digamos, la idea de lo que es un archivo a una de sus, a uno de sus aspectos. Entonces, ¿cuál es la definición que tomamos los archivistas de la palabra archivo? Tomamos del Consejo Internacional de Archivos la triple acepción de la palabra. ¿Y a qué nos referimos con triple acepción? A que tiene tres posibles definiciones. Una es la institución que preserva los documentos de archivo, y en ese sentido podemos hablar de institución o de área, ¿sí? Muchas veces, seguramente cada uno y cada una de ustedes en el lugar donde trabaja tienen un área, ¿no? Un área de archivo, que a veces está en los organigramas y tiene su espacio en los organigramas y a veces no. Pero que más o menos hay un sector o unas oficinas que cumplen esa función. Entonces, hablamos del archivo como una institución o como un área. También podemos hablar del archivo como el fondo documental, o sea, la archivalía, lo que llamamos los documentos de archivo. ¿Y qué son los documentos de archivo? Los documentos de archivo son todos los documentos generados por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. Y hago esta aclaración porque no cualquier documento es un documento de archivo. Y acá viene la acepción de la palabra archivo, que a veces hace que se produzcan lo que yo denomino desplazamientos conceptuales, que es utilizar la palabra archivo como depósito, ¿sí? Como el lugar donde se arrumban documentos o donde se guardan documentos. ¿Y por qué la palabra depósito lleva a determinados desplazamientos conceptuales? Porque si entendemos como archivo a cualquier depósito donde se arrumban documentos, cualquier documento que esté ahí adentro va a ser un documento de archivo. Y desde la archivística insistimos mucho en limpiar, digamos, que es un documento de archivo, ya sea que esté archivado o que esté en etapa de tramitación, ahora voy a volver sobre eso, y que son documentos que no son de archivo, ¿sí? ¿Y cuál es esta distinción que hacemos? Y acá podemos cruzarlo incluso con el concepto de información. ¿Cómo definimos información? ¿Quién me puede tirar una definición así rápida de información? ¿Qué es la información? Son los datos que produce una gestión. ¿Son los datos que produce? Una gestión de trabajo. Sí, o por ahí no una gestión de trabajo. ¿Qué es información en términos así, generales?
es el grado de conocimiento que se tiene sobre algo que se partió de datos. O sea, ese es... Es un... Sí, perdón. No, decía, todo aquello que elimine incertidumbre, ¿no? Podría ser. Algo que elimine incertidumbre. Suele decirse que es un conjunto de datos ordenados, ¿no es cierto? Ahora, es un conjunto de datos ordenados que se puede presentar de diversas formas. Información no es sinónimo de documento, ¿sí? Tenemos documento cuando esa información se haya plasmada en un soporte. Solemos decir que hay documentos cuando hay un registro de la actividad humana fijado en un soporte durable. Entonces, información hay un montón y por todos lados. Y hay un montón y por todos lados circulando. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora, ustedes están hablando, ¿sí? Y estamos generando, ¿sí? Ordenando datos y generando información. Ahora, ¿cómo esta información que tenemos acá se plasma en un documento? ¿De qué manera se podría plasmar en un documento? Dejando registro escrito de lo que se habló. Dejando algún registro, ¿sí? Puede ser escrito, ¿no? Como por ejemplo este PowerPoint. Este PowerPoint es un registro, es un documento de este encuentro, ¿sí? Si ustedes están tomando apuntes, lo mismo. Ahora, la grabación de este encuentro también es un documento. Es un registro durable de esta información. A eso solemos llamar documento. Cualquier registro de la actividad humana fijado en un soporte durable. En ese sentido, desde las pirámides de Egipto, ¿sí? Hasta un cuadro, una publicación periódica, un libro o un decreto presidencial son documentos, ¿sí? Porque son registros de la actividad humana, son una cantidad de información fijados en un soporte durable. Ahora, la particularidad que tiene el documento de archivo respecto a otro tipo de documentos es que fueron generados por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. ¿Sí? La particularidad del documento de archivo es que es generado, insisto con esto de las instituciones o las personas, porque así como hay fondos documentales institucionales, hay fondos documentales personales. ¿Sí? Hay personas, o sea, todos tenemos nuestro propio fondo documental. Algunas de esas personas, ese fondo documental va a tener valor patrimonial o histórico y será donado a alguna institución de archivo y será abierto a la consulta pública. No todos los fondos documentales personales terminan siendo de valor permanente, pero hay algunos que sí, por eso hago esta distinción. Pero concentrémonos para el tema que nos interesa en los fondos documentales institucionales. La particularidad del documento de archivo es que es un documento generado para realizar, o sea, las instituciones lo generan para realizar actividades y esos documentos quedan como el sedimento del accionar de esas instituciones, ¿sí? En ese sentido, esos documentos tienen determinado contexto de producción. ¿Y a qué me refiero con el contexto de producción? Fueron producidos por una institución para cumplir con determinada actividad. Por lo tanto, la información que esos documentos contienen no solo puede hallarse y puede leerse por lo literal que ese documento está diciendo, sino que tiene toda una información que es de contexto, que tiene que ver con la serie documental en la que ese documento fue producido, en el marco del cual fue producido, que tiene que ver con las misiones y funciones de la institución productora, y todo ese contexto de producción también tiene información. Por eso es muy, muy, muy importante que los archivos, insisto, entendiendo no solo la documentación una vez que está en el depósito de archivos, sino entendiendo la documentación de archivo como aquella que se genera desde el mismo momento en que es creada, porque los archivistas decimos que los documentos tienen un ciclo vital. La institución los genera para cumplir determinadas actividades. Una vez que esa actividad se cumplió, ese documento se cierra, por lo general se pasa a archivo, tiene un tiempo, un plazo de guarda, que es el plazo de guarda precaucional, por si hay reclamos o hay cuestiones de derecho vinculadas a esa actividad que hay que revisar, y pasado ese plazo pasan al archivo histórico o directamente son eliminados. Eso se hace en base a un procedimiento que se llama de evaluación documental, que es muy complejo y del que no voy a hablar ahora. Pero digo,
Me estoy refiriendo, ¿sí? Cuando hablo de documentos de archivo, me refiero a los documentos de la propia gestión de las instituciones. Esos documentos tienen una información literal que puede leerse de sí mismos y tienen una información contextual. Muchas veces ha sucedido que los fondos documentales de las instituciones han sido instrumentalizados, digo yo, en función del apego al contenido informativo que tenían los documentos. Y esto es muy importante de entender y de repensar, porque debido a eso, muchos fondos documentales a lo largo de la historia se han desordenado y se han reordenado en función del contenido informativo, y de esa forma se les ha cortado, ¿no? Como si fuera con una tijerita, se les ha cortado la información de contexto. Esto ha pasado muchas veces en relación con la creación de archivos históricos, o sea, fines del siglo XIX, con el apogeo con la consolidación de los estados nacionales y el apogeo de la historia como parte de las herramientas de fundamentación de la existencia de esos estados nacionales, se han creado en casi todo el mundo los archivos nacionales. Esos archivos nacionales tenían como por finalidad reunir toda la documentación que hiciera a la historia de esa nación en función de un usuario específico, que era el investigador, el historiador erudito que iba a venir a escribir la historia de la patria. Muchas veces se reordenaron esos archivos para que fuera más fácil para ese historiador erudito acceder al contenido informativo de los documentos, y se han roto, digamos, lo que se llama el principio de procedencia, se han desmembrado muchos fondos documentales. También en los últimos años hemos asistido a procesos de justicia transicional en donde, con el fervor de poder aportar documentación a la justicia o poder construir determinadas políticas de memoria, también se han desmembrado fondos documentales, porque la atención de la preservación y el acceso estaba situada en el contenido informativo de los documentos y no en el contexto de producción. En relación a las políticas de acceso a la información y transparencia, a veces también corremos ese riesgo, como que se centre la mirada en como si les dijera, en la pesca de datos y de información, y se pierde de vista el contexto de la gestión integral de los documentos. ¿Y por qué es importante que los archivos sean tratados en base a una gestión integral que tenga en cuenta la totalidad de los documentos y que tenga en cuenta el contexto de producción de los documentos? Porque, como bien señalaron, a diferencia de otras veces en otros grupos donde hago la pregunta y sobre para qué sirve el archivo, y suelen apegarse a la idea de que los archivos sirven para la historia, ¿no? Que son esos lugares donde están los documentos viejos que sirven para la historia, o apegarse, que pasa mucho en la administración, a los archivos para la propia administración. Aquí han mencionado cada una desde su lugar lo que solemos denominarles archivistas la triple función de los archivos, que tiene que ver con preservar documentos que puedan servir como fuente para la investigación histórica, por un lado, pero también preservar documentos que puedan servir a la memoria de la institución productora. Esto quiere decir que no sean instituciones amnésicas, donde cada vez que se quiere generar un programa o que se quiere generar un proyecto, hay que empezar a inventar la rueda de nuevo, porque es algo que ya se hizo y ya se estudió, pero los registros sobre ese proceso se han perdido. Pero fundamentalmente los documentos de archivo de las instituciones públicas sirven como garantía en el ejercicio de derechos. Muchas veces los documentos de las instituciones públicas son requeridos para el ejercicio de derechos, en la mayoría de las veces por personas o colectivos que han sido históricamente vulnerados, o que han tenido sus derechos vulnerados, o colectivos que han sido históricamente subalternizados. Por eso siempre que le hablo a archivistas les insisto con que la tarea archivística y el desarrollo de buenos programas de gestión documental integral es una tarea social y profundamente política, no en el sentido político partidario, sino en el sentido de la intervención social. Preservar adecuadamente, identificar y poder brindar acceso a los archivos
al igual que el acceso a la información, o de la mano del acceso a la información, es permitir el ejercicio de un derecho instrumental. Un derecho que permite el ejercicio de otros múltiples derechos y que regularmente quienes acceden, quienes piden, quienes solicitan, quienes están viniendo al archivo, son poblaciones que han visto sus derechos vulnerados, no son los sectores más privilegiados de la sociedad que no necesitan acudir a pruebas para poder ejercer cotidianamente sus derechos. Ahora, para que esos sistemas de gestión integral de la documentación funcionen, para que no haya instrumentalización de los archivos, para que se respete el contexto de producción de los documentos y los archivos puedan cumplir su triple función social, es necesario el desarrollo de políticas públicas en la materia. No alcanza con la buena voluntad de las personas que trabajan ahí o de la formación que esas personas puedan tener. Ya hablé un montón, así que esto que no sé si llegué a comentarlo, creo que lo comenté antes de que se diera acceso a la sala. Armé un PowerPoint gigante, porque me pareció que estaba bueno que se los pudieran reenviar a quienes les interesara como recurso, pero no voy a abordar todas las temáticas, porque si no nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche, y no es la idea es disparar cuestiones para que podamos seguir comentando. En estas placas van a encontrar una breve historización del acceso a la información en los archivos, una enumeración de los principios del acceso a la información que tienen que ver con las posibilidades de acceso a los archivos, que están armados a partir de la ley argentina, que es la 27275, pero que los principios rectores del acceso son los que están en la ley modelo interamericana de la OEA, así que entiendo que son comunes. Entendemos que, y esto lo deben saber todas y todos los que están acá, hay dos aspectos del derecho de acceso a la información. Una es la transparencia proactiva y otra es la transparencia reactiva, y es por lo general en relación con la transparencia reactiva, donde la identificación, la clasificación, la descripción y el acceso a los archivos se torna un elemento central. Cómo pueden responder las instituciones, cómo puede responder el Estado pedidos de acceso a la información si la información que tiene generada no la tienen adecuadamente ordenada. Dentro del campo archivístico tenemos una serie de principios generales que nos orientan en nuestra práctica, en lo que hace al vínculo entre archivos y acceso a la información, y quería detenerme unos minutitos acá, que tiene que ver con los desafíos que en la Argentina venimos identificando en materia de implementación del derecho de acceso a la información. Como se vio en alguna placa anterior, en Argentina tenemos en vigencia, sancionada en el año, que las chicas me corrijan si no me equivoco, fue 2016, la ley 27275, implementada en septiembre del 2017, implementada y reglamentada a partir de septiembre del 2017 con la creación de la Agencia Nacional de Acceso a la Información, y en este tiempo lo que hemos ido viendo desde los archivos que pueden ser desafíos que necesitan ser encarados para la implementación, tiene que ver con, por un lado, una falta de articulación, circulación de la información y trabajo conjunto entre diferentes áreas de las instituciones. Hablo fundamentalmente desde el campo en el que yo me desempeño hace más de 25 años, que es la Administración Pública Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene que ver con las áreas de acceso a la información pública, transparencia, gobierno abierto y gestión documental y archivos. Ahí se dan algunas articulaciones y algunos vínculos, pero que por ahora solo han tenido que ver con voluntades individuales de quienes trabajan en esas áreas. Hace menos de un mes se ha creado, entiendo, un área que se va a dedicar a abordar problemáticas específicas respecto a la gestión documental y los archivos desde la Agencia Nacional de Acceso a la Información. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en esa área, y esperamos que esto empiece como, bueno, después de, que vamos, 4, 7 años de existencia de la ley, empiece a tener como un flujo de información y trabajo importante.
Por otro lado, desde el campo de la gestión documental y los archivos, los desafíos más fuertes detectados han sido, por un lado, la inexistencia, o el desafío es la existencia de la figura del archivo dentro de los organigramas de las instituciones. No sé cómo será en las áreas en donde ustedes trabajan o en los países de los que ustedes provienen, pero dentro del dentro de la administración pública nacional, las áreas, en los ravioles de los organigramas, las áreas de archivo han dejado de existir alrededor de la década de los 60, 70. Las áreas fueron subsumidas por las áreas de despacho o de mesa de entradas, las funciones fueron como adoptadas por esas áreas y con el tiempo, ¿no?, dejó de haber personal específico dedicado a esa tarea, y esa tarea quedó como, bueno, el que puede la hace, ¿no? Con poca, o sea, con poca visibilización en los organigramas, sin recursos, generalmente sin personas designadas específicamente para hacer esa tarea. En ese sentido se fue perdiendo toda una tarea que había muy, muy claramente establecida, y eso lo puede ver cualquiera al ver lo que eran los ficheros que tenían las mesas de entradas antiguamente, respecto a las tareas de identificación, de clasificación y de preservación a largo plazo de la información que producen las instituciones. Y por otro lado, otro de los grandes inconvenientes que tenemos tienen que ver, o desafíos que tenemos, tienen que ver con la regulación y el establecimiento de plazos para las excepciones al acceso y para la evaluación documental, que es esta tarea que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con decir, bueno, ¿qué se preserva y qué se tira? ¿Sí? Porque tan negativo, digamos, como tirar todo o perder todo, toda la información que se produce, es guardar todo, ¿sí? O sea, muchas veces grandes inconvenientes que hemos tenido en las instituciones públicas a la hora de hacer tareas de asistencia técnica en materia de evaluación documental tenían que ver con que habían ido acumulando indiscriminadamente un montón de documentación, ¿sí? Hasta que en un momento algo colapsaba, ¿sí? Porque se reventaba un caño, porque necesitaban la oficina, porque se rompía un vidrio, y en ese colapso caían, digamos, por la misma bolsa, o tenían el mismo riesgo de pérdida, los documentos que claramente eran de valor permanente y que deberían haber sido conservados para siempre, con aquellos que no era necesario conservarlos por más de 10 años, o 15 años, o 30 años. ¿Sí? Yo suelo decir, bueno, en algún momento quedaron juntos, arrumbados en el mismo depósito del ministerio, las resoluciones originales ministeriales con el expediente de compra de sillas. Y el expediente de compra de sillas, pasado determinado plazo, ya no tenía ningún sentido conservarlo. Entonces, las cuestiones vinculadas a los plazos, a la identificación de series, que es la tarea necesaria para establecer las excepciones al acceso y para establecer los plazos de evaluación documental, son una tarea pendiente muy importante que llevar adelante. Por otro lado, las condiciones de acceso a la información que tiene la documentación de archivo, solemos dividirlas entre condiciones de orden práctico y condiciones de orden legal, y frente a cada una de estas limitaciones hay determinadas herramientas que nos permiten superarlas. Básicamente, lo que es súper necesario siempre es poder establecer un sistema de gestión documental integral sobre la documentación que producen las instituciones, y no políticas, digamos, enfocadas a determinadas áreas o determinados tipos de documentos. Y en ese sentido, no les vengo a ofrecer, vengo a regalar, como dicen cuando venden acá en algún transporte público, alguna chuchería. Tenemos una herramienta, en realidad 3 herramientas maravillosas que desde mi punto de vista no se han difundido como deberían haberse difundido, porque yo hubiera hecho, no sé, esto es como una gran, para mí está a la altura de la enciclopedia de los franceses de la época de la Ilustración. La nueva Ley Modelo 2.0 de acceso a la información pública, aprobada, elaborada por el Comité Jurídico Interamericano y aprobada por la OEA,
que fue elaborada justamente a partir de una revisión colectiva sobre las prácticas llevadas adelante en los estados americanos a partir de la sanción de la primera ley modelo, a partir de una revisión colectiva que se hizo, se armó la ley modelo 2.0, que lo que hace es como afilar muchísimo más algunas cuestiones que tienen que ver con los desafíos detectados a la hora de la implementación. Y uno de los desafíos más grandes que fueron detectados tuvo que ver con la gestión documental. Por eso la ley modelo 2.0 tiene como anexo, como primer anexo, una ley modelo interamericana de gestión documental y como segundo anexo una guía de aplicación de esa ley modelo. Entonces, no solo en estos años hemos podido identificar las limitaciones para la implementación del derecho de acceso a la información pública en general y hemos podido actualizar, digamos, los principios generales y las recomendaciones sobre qué tiene que decir la normativa y cómo tiene que decir la normativa, sino que uno de los grandes desafíos ha sido entender que sin gestión documental integral, sin una gestión eficiente de los documentos donde se plasma la información a la que se quiere acceder, no hay acceso posible. Y tenemos una ley modelo interamericana y tenemos una guía de aplicación. Recomiendo fuertemente su lectura, su difusión y su utilización. En ese sentido, creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos como servidores y servidoras públicas, digamos, es instalar dentro de los trabajadores y las trabajadoras del Estado el cambio de paradigma que implica pensar en términos de los principios de acceso y pensar en términos de un Estado con perspectiva de derechos. El cambio de paradigma referido al acceso a la información pública, pero también al acceso abierto a la producción científica tecnológica, creo que son desafíos que nos llevarán un tiempo largo, pero que vale la pena, sobre las que vale la pena insistir. Acá había preparado unas placas sobre una normativa que tenemos en la Argentina de un modelo de acceso abierto a la producción científica tecnológica, que para mí va también en esa línea. Les dejo el PowerPoint para quienes quieran mirar, quienes quieran profundizar. Y para terminar, solo insistir en que la idea de esta presentación tenía que ver con ordenar algunos conceptos para no caer en desplazamientos conceptuales que a veces nos llevan a sugerir prácticas que atentan contra aquello mismo sobre lo que estamos queriendo preservar y acceder. Y en ese sentido, tener claro cuando estamos pensando la gestión de la información en las instituciones públicas o cuando estamos pensando la solicitud de información a las instituciones públicas, la importancia que tiene diferenciar la información de los documentos en general y los documentos de archivo, poder pensar el archivo como un fondo documental, o sea, como el sedimento del accionar de las instituciones, y en ese sentido entender que es necesario respetar la integridad de esos fondos documentales para que los documentos puedan mantener su contexto, porque a veces mantenemos los documentos pero no el contexto, entonces estamos cortando información, estamos perdiendo información que le da sentido a ese documento. Poder pensar que los archivos no sirven solo para la historia o para la memoria de las instituciones o para la justicia o para el ejercicio de derechos, sino que cumplen esa triple función social. Por eso es tan importante mantener esa integridad de los fondos, y para eso nada mejor que aplicar la disciplina archivística en los archivos, algo que parece una obviedad, pero que, bueno, tiene sus complicaciones porque no hay mucha gente formada en la archivística o porque no hay muchos funcionarios que entiendan que hay una disciplina que se dedica a eso y entonces no lo integren dentro del desarrollo de sus políticas. Es necesario aplicar la disciplina archivística en los archivos, independientemente de que se contraten archiveros o no, archivistas o no, que haya una perspectiva archivística dentro del sistema de gestión integral que debe darse en las instituciones, y para que eso sea posible es necesario que se instalen políticas públicas archivísticas. Para ello hay estándares y hay recomendaciones internacionales, les presenté las que son mis mis preferidas, pero hay más, y todo esto
siempre insisto, tiene que hacerse pensando, o debe hacerse, porque pensamos que el acceso a los archivos es, o se presenta, digamos, como el ejercicio de un derecho fundamental, porque es el requisito del Estado democrático y porque puede ser un elemento de transformación social. Muchísimas gracias y quedo acá disponible